Si no lo conoce, nuestro hermano Danilo es venezolano. Es un chamo. Es- cuando menos sea una... Ni tan chamo, no, hermano, no digan eso. Claro que es un chamo. Claro que es un chamo. Porque un chamo es un muchacho. Es que, pero cuando menos eso lo sé. Sé chamo, sé arepa. También sé esa palabra del lenguaje venezolano. Pero él nos va a estar presentando, él nos va a estar trayéndonos la palabra de Dios. Y abra su corazón, hermano, para recibir la palabra. Gracias, hermano Jerónimo. Agradezco al Señor, al pastor Jerónimo, por la oportunidad, por honrarme por este momento para compartir el ministerio que el Señor también me ha dado. Gracias, pastor, gracias, pastora, al pastor Roberto también, agradezco. Bueno, como todos ya algunos me conocen, Danilo Palacio es mi nombre. Somos pastores, mi esposa Yarisa y yo somos pastores en Venezuela por casi 30 años, estamos sirviendo al Señor allá. Y bueno, tenemos casi un año aquí en la Florida y ya un año ya completo. Y visitamos varias congregaciones. Pero uno anda buscando la voluntad del Señor, uno anda, y cuando llegamos a esta congregación nos identificamos plenamente porque nuestra iglesia en Venezuela se parece a esta, por la amistad porque hay, el amor, el calor humano que experimentamos fue maravilloso. También agradezco el privilegio de tener a un intérprete en esta mañana. Bueno, quisiera que por favor estemos en pie por un momento. Vamos a leer una porción de la palabra. Desde que el pastor me dijo que me iba a dar la oportunidad para predicar, para exponer el tema, pensé seriamente en el mensaje que la iglesia necesita. If we can please stand, we're going to read a portion of the Bible. When the pastor told me, gave me the opportunity to preach today, I seriously thought on what the message was going to be. Medité profundamente durante esta semana sobre el tema para compartir con ustedes. I deeply meditated in the theme or the topic that we're going to share with you today. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 10 y 11. And Ecclesiastes chapter 9, versículo 10 y 11. verse 10 and 11. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Me volví y vi debajo del sol que ni de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. And the word says, whatever your hands finds to do, do it with all your might. For in the realm of the dead where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. I have seen something else under the sun. The race is not to the swift, or the battle to the strong, nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the learned. But time and chance happen to them all. Hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante que se titula Proceso hacia una nueva oportunidad. Pueden tomar asiento, por favor. Today I would like to speak to you on a certain topic on the process to a new beginning. Toda nueva oportunidad exige un proceso. Cada vez que nosotros, los seres humanos, recibimos una nueva oportunidad, Every opportunity has a process. Every single time we as mankind receive an opportunity, se inicia un proceso. a process is initiated. Y este proceso se inicia precisamente cuando aprovechamos, cuando aceptamos el reto de una nueva oportunidad. And this process is initiated once we accept a new opportunity.
Dios es un Dios de nuevas oportunidades. God is a God of new opportunities. Y a todos nosotros nos acontecen a diario nuevas oportunidades. And each one of us receive new opportunities daily. La Escritura dice que nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. The word says every morning is a new beginning. Y a diario Dios nos ofrece una nueva oportunidad. And daily God provides us a new opportunity. Pero en el transcurso de la vida también ocurren nuevas oportunidades. But throughout life as well, we receive new opportunities. Hay oportunidades pequeñas, hay oportunidades medianas y hay grandes oportunidades. There are small opportunities, medium opportunities, and great opportunities. Pero las grandes oportunidades siempre son pequeñas oportunidades que debemos aprovechar todos los días. But the great opportunities are small opportunities that we must appreciate or we must take advantage of daily. Hay oportunidades que por primera vez tú las comienzas y son tan buenas, tan aprovechadas, tan sabrosas, tan delicadas, tan maravillosas que duran toda la vida y no quisieras que esa nueva oportunidad sea reemplazada por una segunda. There's some opportunities that they're so delicate, they're so great, they're so magnificent that they last throughout, that we want us to last throughout the whole entire life, and we don't want a second one. Yo tengo una oportunidad única con mi esposa de tener 29 años de casado y esa primera oportunidad espero que sea primera para toda la vida hasta que muramos. He has a unique opportunity with his wife that he has a marriage of 29 years. Es buena esa oportunidad. It's a great opportunity. Pero hay otras oportunidades que lamentablemente no se aceptaron, no eran la primera, no era la voluntad perfecta de Dios y la aceptaste o la aceptamos en cualquier momento de la vida, aceptamos una primera oportunidad que no era la voluntad de Dios y allí viene el proceso. And there's opportunities that are not the will of God and that we accept. And because they're not a will of God, that process starts. Y todos de alguna manera hemos aprovechado o mal aprovechado esa primera oportunidad. Si la oportunidad primera fue mala y la aceptamos, viene el proceso de la disciplina y viene el proceso del reacomodamiento. And if we take an opportunity that is not beneficial, that's when that process of discipline starts. Todos en alguna medida hemos fracasado en una primera oportunidad. We have failed on a new opportunity. Algunos han fracasado en relación de pareja, otros han fracasado en un negocio, otros han fracasado en un liderazgo o ministerio, otros han fracasado en iniciar o continuar con el propósito de Dios. Some of us have failed in relationships and businesses and leadership and ministry, and some have failed in the will of God. Y esa primera oportunidad, lamentablemente, cuando es desaprovechada, entonces comienza el proceso por esperar una segunda oportunidad. And when we fail in that first opportunity, then it starts that process of waiting for that second opportunity. Hay oportunidades universales y hay oportunidades personales. There are universal opportunities and personal opportunities. Dios le concedió a la humanidad una primera oportunidad a través de la creación de la primera pareja. God conceded a first opportunity to mankind when he gave the opportunity of the first relationship. El propósito de Dios era que la primera pareja, Adán y Eva, crearan o procrearan y se multiplicaran y se expandieran por el mundo para crear una generación o futuras generaciones que adoraran única y solamente y sirvieran al Señor. God gave the opportunity to the first couple, Adam and Eve, to procreate and for multiple generations so that they can adore and glorify the one true God. Y Adán y Eva fueron advertidos para que aprovecharan esa oportunidad. Fueron advertidos y fueron sentenciados incluso para que ellos no cometieran el error de desaprovechar esa oportunidad de vida para ellos multiplicarse y llenar la tierra y servir al Señor.
And Adam and Eve, they were warned to appreciate and to benefit of that opportunity to glorify God. Pero lamentablemente ya ustedes conocen la historia. Adán y Eva desaprovecharon la primera oportunidad. But unfortunately, as you know the story, Adam and Eve did not appreciate that opportunity. Y comenzó el proceso de disciplina. And then that process of discipline started. Adán y Eva fueron echados del huerto. Adam and Eve were cast away from the garden. Las oportunidades buenas, cuando son de Dios y las desaprovechamos, When we fail in appreciating and taking advantage of those good opportunities from God, y le fallamos al Señor, and when we fail God, esa oportunidad queda a lo lejos. those opportunities stay far away. Y así como Adán y Eva veían al ángel de Dios a la puerta del huerto, porque fueron sacados del huerto, fueron sacados de esa primera oportunidad, fueron sacados del paraíso. And when Adam and Eve, they saw that angel blocking and guarding the garden, they were taken out of that first opportunity. They were taken out of the garden. Sí, porque Dios te saca del ambiente. Cuando le fallamos a Dios, Dios te saca del ambiente de esa primera oportunidad. Del paraíso, del Edén, Dios saca a las personas. Y dice la Escritura que había una espada encendida en fuego resplandeciente que se paseaba para que Adán y Eva no entraran al lugar de esa primera oportunidad. Because God takes you out of that environment. God takes you out of that garden. And the Bible says that there was a sword in flames that was blocking their way to be able to enter paradise. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado eso? How Que many of vemos us, la espada resplandeciente, vemos que la puerta está cerrada, vemos que no hay acceso a las primeras bendiciones que Dios nos otorgó porque, hablando en criollo, metimos la pata? how many of us have seen that the door is closed, that there's the sword blocking our way because we have failed him? And as they said, Las puertas del Edén están cerradas, las puertas del huerto están cerradas. ¿Por qué desaprovechamos la primera oportunidad? the doors of Eden, the doors of paradise are blocked because because we failed to appreciate that first opportunity. El propósito de este mensaje es que nosotros valoremos esa oportunidad primaria que Jehová nos concedió un día. The purpose of this message is so that we can put value in that first opportunity that God has given us. Que valoremos el tiempo precioso que debemos dedicar a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestro trabajo, a nuestra iglesia, al servicio del Señor. That we value the time that we put into our spouses, our children, our work, and then the time that we put in service to God. Tienes la oportunidad ahora, You have the opportunity now porque tu esposa está a tu lado, because his spouse is next to him, tus hijos están pequeños because your children are small, y tienes la oportunidad primaria because you have the first de opportunity educarles, de formarles, para que cuando sean viejos no se aparten del Señor. to educate them, to form them, so that when they grow older, they do not apart from God. Elí estaba viejo en el ministerio y desaprovechó la primera oportunidad de corregir sus hijos, de estorbar a sus hijos para que le sirvieran al Señor en santidad. No lo hizo y al final murió él, murió sus dos hijos, Ofni y Fine, y murió hasta su yerna, murió, su And nuera. Eli, he did not take advantage of forming and educating his kids, and then as he got older, he died, and it was him, his two kids, and his. Esto indica que cuando los hombres y las mujeres de Dios desaprovechan la primera oportunidad, las consecuencias en el proceso pueden ser muy terribles. This shows us that when men and women, they do not appreciate and take advantage of that first opportunity, the consequences can be terrible. Por eso hay procesos generales o universales de la primera oportunidad y hay oportunidades personales también. Y quiero hacer énfasis, hay muchos ejemplos bíblicos And that's why we have processes that are general and that are personal. And there's many examples in the Bible. esos ejemplos bíblicos acerca de esas oportunidades que Dios nos concede a todos y que son aplicables también a nuestra vida, como el caso, por ejemplo, de Abraham. Those biblical examples that we can apply to our life, like an example, Abraham. Abraham recibe la oportunidad a los 75 años,
recibe la oportunidad para trasladarse a una tierra que él no conocía. At 75 years old, Abraham received an opportunity to go to a land that he did not know. Dios le profetiza bendición para él y para su descendencia. Le profetiza que durante 400 años ellos iban a estar en esclavitud egipcia, pero después de allí iban a salir a la tierra prometida. God prophesied to them blessings into his life, and he told them that for 400 years that they were going to be slaves to the Egyptian empire, and then later on they were going to be sent to the promised land. Y Abraham fue enviado por Dios. Y él llegó a la tierra prometida. Y él comenzó entonces el proceso de Dios. Y tenía la primera oportunidad a la mano. And Abraham was guided by God, and he was sent to the promised land, and he had the first opportunity. Pero hay oportunidades que duran mucho tiempo. But there's opportunities that last very long. Dios te da una primera oportunidad y tú no sabes cuánto tiempo va a durar esa oportunidad. God will give you an opportunity, a new opportunity, and you don't know how long that opportunity will last. Tienes la oportunidad de creerle a Dios en el momento. Y tienes que esperar hasta que se cumpla ese momento. You have the opportunity to believe in God, and you have to wait until that moment is complete. La promesa de un hijo estaba hecha. The promise of a son was done. Pero Abraham y Sara se pusieron de acuerdo. Y dijeron, yo creo que esta oportunidad debemos aprovecharla a nuestro modo. But Abraham and Sarah, they thought that opportunity we're gonna take advantage of it, and we're gonna benefit from it on our ways. ¿Cuántos años habían pasado? La escritura dice que Abraham tenía 75 cuando recibe la promesa. La Biblia dice que cuando nació Isaac, ya el muchacho que supuestamente era el heredero tenía 13 años. And the Bible says that Yes. when Isaac was 13 years old, Sí, quiere decir, tenía 13 años. he was 13 years Ismael old. tenía 13 años. Quiere decir que habían pasado 13 años y todavía la promesa del hijo no había llegado. Faltaban todavía porque eran a los 99 fue que Abraham embarazó a Sara. So 13 years passed, and there was still time that the promised son wasn't completed. It was at 99 years old that's when when Sarah was. Las primeras oportunidades van marcadas a veces con imposibles o con muchos obstáculos. Pero si Dios te prometió que ibas a salir bien en una primera oportunidad, tú tienes que pasar por encima de los obstáculos y creer que esa primera oportunidad viene de parte de Dios y que Dios va a dar la solución a todos estos problemas. When new opportunities happen, you're going to go through obstacles, and there's going to be struggling at some moments. But you're supposed to, if God promised you in that new opportunity that things will come out good, you're supposed to go over through that obstacle and wait for that. Pero Abraham y Sara no soportaron el proceso. No soportaron el proceso y entonces cometieron el error de traer al mundo un hijo que no era un plan B, porque Dios no tiene plan B. Dios siempre funciona con un plan A. Y si te llama a recapacitación es para que continúes con el plan A y no con tu plan B. But Abraham and Sarah, they did it their own way, and they brought a child into the world that wasn't the will of God. God does not have a plan B. He doesn't have a second option. He has only one will, and his will. Las consecuencias de perder o desaprovechar o desobedecer en la primera oportunidad son eternas. Todavía Israel sufre las consecuencias de que esa primera oportunidad, Abraham cometió el error de no esperar el momento de la profecía cumplida. To not take advantage of that first opportunity and to not put value in it has an eternal consequence. Israel to this day is still struggling with from the error from Abraham from not waiting for the blessing. Hay una oportunidad también que quiero hablarles en esta mañana, en esta tarde, de la oportunidad que Israel recibió. Israel había recibido la oportunidad. En Génesis 3:15, Dios prometió que iban a ser uno de mujer que iba a aplastar la cabeza
de Satanás. In Israel, in Genesis 3:15, there's a promise that a woman was going to smash the head of Satan. Y la escritura dice que se tardaron aproximadamente 2000 años. Esa oportunidad fue bien larga. And the scripture says that promise was going to be done 2,000 years, in 2,000 years. Y durante 2000 años el pueblo de Israel esperó esa profecía. Esperó a la simiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de Satanás, de la serpiente antigua que había engañado a Adán y a Eva. And for 2,000 years, the people of Israel, they waited for this promise. They promised that this woman's going to smash the Satan who lied and tricked Adam and Eve. Y cuando llegó la oportunidad que el Mesías viene, mire, perder la primera oportunidad está malo, pero perder la segunda está peor. And then when the Messiah came, now to lose the first opportunity is bad. The second opportunity is even worse. Qué triste es desperdiciar la primera oportunidad y luego Dios tiene misericordia y piedad de ti y te da la segunda y también la tiras al cesto de la basura. How sad it is to not put value and not appreciate the first opportunity. And God being so merciful, he gives you a second opportunity and you still throw it to the side. Pues llegó la oportunidad. Y qué triste fue que cuando Cristo 6 días o una semana antes de morir entra por las puertas de Jerusalén. And how sad was it that 6 days, a week before Jesus died, he entered the town of Jerusalem. La simiente de la mujer, el que había sido prometido en Génesis 3:15, entra por las puertas de la ciudad y entonces él clama a las puertas de la ciudad, Jesús, y dice el Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y ustedes no quisieron? Porque no conocieron el tiempo de la visitación. And when he entered and he said, Jerusalem, how sad it is that you kill the messenger and you stone the prophets. And La profecía estaba dada. 2000 años de espera. Una oportunidad, una segunda oportunidad que el Señor les estaba dando, porque el primer Adán fue la primera oportunidad. The prophecy was waited for 2,000 years. The first opportunity was Adam. Y la segunda oportunidad vino con el segundo Adán, con Jesús. And the second opportunity was with the second Adam, which was Jesus. Adán despreció la primera oportunidad e Israel despreció la segunda oportunidad. Adam did not take advantage of the first opportunity, and Jerusalem did not take advantage of the second opportunity. Porque crucificaron al Señor, no conocieron el tiempo de la visitación. Cuando nosotros no podemos ver la primera ni la segunda oportunidad es porque estamos ciegos espiritualmente y no vemos el momento, el tiempo y la ocasión, como dice Eclesiastés, que Dios nos otorga. And they crucified Jesus Christ. They weren't able to see that opportunity. They did not take advantage of the first and then the second one because they were blind. Piensa ahora por un momento. ¿Estás aprovechando la primera oportunidad que Dios te está otorgando? Think of it for a moment. Are you taking advantage of the first opportunity that God has given you? Reflexiona ahora conmigo. ¿Estamos aprovechando el momento de la segunda oportunidad o estamos siendo como Israel, que también la segunda le estamos dando con el pie? Reflect on it for a moment. Are we taking advantage of that second opportunity, or are we doing like Jerusalem, and are we throwing it aside? Porque se pierde la primera oportunidad, se pierde la segunda oportunidad y las consecuencias son peores. Because when you lose the first opportunity and also the second opportunity, the consequences are worse. Israel desaprovechó la segunda oportunidad y ahora le espera la gran tribulación. Israel did not take advantage of the first, did not value in the second opportunity, and then now the great tribulations happen. Israel crucificó al Mesías. Israel crucified the Messiah. Cristo dijo: vengo yo en nombre de mi Padre y me menosprecian, pero vendrá otro en su propio nombre y a ese aceptarán. ¿Usted sabe quién es ese otro? El anticristo.
Jesus Christ said that I come in the name of my Father, and do not put value in me, but someone else will come in his name and you will accept him, and that is the Antichrist. Cuando hay ceguera espiritual, hay necedad. Se da con la frente contra la pared y todavía quiere seguir avanzando. When there's spiritual blindness, you will hit a wall and then you will still continue to want to go forward. Israel no solamente despreció la primera y la segunda, sino que la tercera oportunidad va a aceptar al que no es. Israel Wow. did not just the first, but then also the second one, they did not put value into it. And then the third one, that's the one that's going to accept, and that's not the one that they want. Esto no lo tenía en el bosquejo. Esto no lo tenía en el bosquejo. This was not in the outline. De que Israel, cuando acepte al que ellos creen que será el Mesías, será la tercera oportunidad y también estarán equivocados. It's not in the outline that when Israel accepts the person, that it's going to be the third person, and it's not the one that is going to bring them. Hay un dicho en mi país que dice que el único que tropieza con la misma piedra es el hombre. There's a saying in his word that the only person that trips over the same stone is man. ¿Cuántas veces hemos tropezado y le hemos dado con los pies a las oportunidades de Dios? How many times have we tripped over and we've gone against the will of God? Quiero culminar con esto. En en Juan capítulo 21 y en Lucas capítulo 5, porque hay muchos ejemplos bíblicos de primeras oportunidades. Por ejemplo, podríamos hablar de David, podríamos hablar de Jonás, podríamos hablar del hijo pródigo. Y tantas veces que la Escritura habla de nuevas oportunidades despreciadas. There's many biblical examples. We can speak about David, we can speak about Jonas, we can speak about the prodigal son, of so many examples of how people have not put value into the first opportunity. A uno de los personajes bíblicos que más admiro es al rey David. David menospreció la primera oportunidad. One person that I admire so much is King David. King David, he did not put value in the opportunities. Y la menospreció tanto porque tenía un sueño, él tenía un propósito. Él quería construir un templo hermoso, así como CCH quiere construir un templo hermoso al frente. También David tenía un propósito y un sueño de construir un gran templo para Dios. He had a purpose. He had a dream. He wanted to build a great temple. Vamos a aprovechar como miembros de CCH esa primera oportunidad. Let's put value as members of CCH that opportunity. Y vamos a ayudar, pastor, a construir ese gran proyecto y ese gran templo. And let us help to build that great temple. David lo quería. Y en uno de los salmos él dice: no daré sueño a mis ojos, ni dejaré caer mis párpados en adormecimiento hasta que yo vea la casa de Jehová construida. And he says in a verse that I will not put sleep into my eyes and drop my eyelids until I see the temple of God. Pero desaprovechó la oportunidad. But he did not take advantage of that opportunity. Y cayó tan bajo que se convirtió en un asesino, en un adúltero, en un mentiroso, en lo peor. And he became so low that he became a murderer and an adulterer. Pero era un hombre conforme al corazón de Dios. But it was a man that he was at the will of God's heart. Y la única forma de él reconciliarse y de él retomar el plan A de Dios. And the only way he can reconcile and take God's plan A. Él conocía el secreto para tomar de nuevo la primera oportunidad. He knew the secret to be able to obtain the first opportunity. ¿Usted sabe cuál es el secreto? El secreto es que un corazón humillado no despreciarás tú, oh Dios. The secret is that a humbled heart will not put value in God. Y David, digno de muerte, dijo: Señor, aquí estoy, limpia mi corazón, límpiame con hisopo, he pecado contra ti, Señor, no quites de mí tu santo espíritu. Se humilló y se humilló y se humilló, pero se humilló tanto que el día que quiso tomar el plan A de Dios, and he humbled himself. He asked God to clean me. I've sinned against you, and he humbled him so much that when he went to take plan A, su pecado era tan detestable que Dios le dijo: David,
tus manos están manchadas de sangre. No puedes construir el templo. That when he went to, ¡Wow! Eso tampoco lo tenía en el mensaje. his sin was so detestable that when he went to grab plan A, God told him that, David, your hands are so bloodstained that you cannot build my temple. Es que cuando uno predica, el Espíritu le da cosas. No es que están de más, sino que son las que son. Y aquí las que sobran no las digo. Pero David era un experto, era un hombre que sabía cómo retomar el plan A. No me gusta mi plan B. No me gusta eso, Señor, de que tú me has dicho que mis manos están manchadas de sangre. But David was such an expert in obtaining plan A. He did not accept, he did not like that he was at plan B. He said, God, I do not accept that. I do not like that you say that my hands are too bloodstained to build your temple. Y David dijo, está bien, Señor, no voy a construir el templo. Estoy manchado de sangre. Tengo un pésimo testimonio, pero yo quiero construir el templo. Pero lo voy a hacer de esta manera, Señor. Yo tengo los planos. Tengo el dinero, tengo la gente y tengo el deseo grande en mi corazón. Yo no lo voy a inaugurar, pero déjame construirlo. So David said, okay, God, I won't build your temple, but he said, I have the money, I have the blueprints, and I have the people. I won't inaugurate the temple, but I will build it. David era un negociante, judío tenía que ser. David was a businessman. He must have been a Jew. Negoció con Dios y Dios le vio tanta buena intención que se parecía al corazón de él, que le dijo, está bien, vas a ser el autor intelectual de la construcción del templo. Y todo se hizo como David se lo pidió al Señor. So David, he was such a great businessman that God went and said, okay, you will be the author of this building. And everything was done as David wanted. Esto quiere decir que podemos retomar la primera oportunidad. Esto quiere decir que Dios nos concede la primera, misma, nueva y única oportunidad. Dios te la da para que la continúes. This shows us that we can obtain the first opportunity. God will coincide with us and he'll give us that opportunity, the first opportunity. Dios no quiere que empieces de nuevo. Dios quiere que continúes con lo nuevo. God does not want you to start over. He wants you to continue with the new. Dios quiere que tú continúes con su voluntad, no que menosprecies su primera oportunidad, sino que la retomes. Retoma de nuevo el amor de tu esposa, retoma de nuevo el amor de tu esposa, retoma de nuevo el tiempo con tus hijos. God wants you to continue with the new. He wants you to retake that first opportunity. You can get the love of your wife again. You can take advantage of the time with your kids. Ahora quiero hablarles de los apóstoles y con esto termino. I want to speak about the apostles, and with this I finish. Los apóstoles recibieron la primera oportunidad. The apostles, they received the first opportunity. Jesús los llama al apostolado. Jesus called them to apostleship. Y durante 3 años fueron fieles a Cristo. And for 3 years, they were faithful to Jesus. Y ellos seguían al Señor. And they followed the Lord. Y le prometieron, incluyéndose el líder principal que era Pedro, dijo, hasta la muerte te seguimos. And they were so faithful that even their leader, Peter, he said, till death I will follow you. Tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. You are the only one that has everlasting life. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. You are the Son of the living God. Y aunque todos te nieguen, nosotros no te negaremos. And even though anyone else, they deny you, we will never deny you. Esta es nuestra primera oportunidad. This is our first opportunity. Y estaban firmes. And they were firm. Estaban sólidos. They were solid. Se sentían guapos y apoyados. They felt strong and courageous. Pero cuando vieron a Jesús morir en la cruz, But when they grabbed Christ and he was going to die on the cross, despreciado y desechado por los hombres, he was despised and thrown away by man. y metido en una cueva, en una tumba, And he was thrown into a cave, a tomb. las alas se le cayeron. Their wings fell. Y dijeron, esta primera oportunidad se fue al piso. This first opportunity fell to the ground. Se murió nuestro líder. Our leader has died.
no seguiremos adelante. we cannot continue forward. Y Pedro, el líder, dijo, And Peter, their leader, said, retomemos las redes. let's take back the reins. El plan de nosotros, Our plan, el propósito de nosotros, our purpose, la empresa de nosotros. our business. Volvamos a pescar. We will continue to fish. El plan de Dios no sirve. The plan of God does not work. Jesucristo se murió. Jesus Christ has died. Nuestro líder nos dejó. Our leader has left us. Volvamos a las redes. We will continue to the reins. Volvamos a pescar. We will continue to El fish. plan nuestro es mejor. Our plan is better. ¿A cuánto nos ha pasado así? How many of us that has that happened? ¿Cuántas veces hemos visto que todo perece en el camino, que todo se acaba y que ya no hay una nueva oportunidad? How many times have we seen that it seems like everything has failed and nothing will continue forward? Pues la escritura dice que Pedro se fue a pescar y con ellos descarrió a 6 más, porque eran 7. Uno descarrió a 6. And Peter says that, and the scripture says that Peter went and he grabbed and he had 6 more. Cuando tú menosprecias una oportunidad, la de Dios, otros siguen tu mal ejemplo. When you don't take advantage of the first opportunity of God, people will follow you. No debería decir esto, pero si te vas a descarriar, hazlo solo. I shouldn't tell you this, but if you're gonna go away, backslide. Thank you. Ok, así se dice. Backslide. 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 If you're gonna backslide, No do it yourself. backslide. Sí, porque el que pierde la primera oportunidad dice, bueno, yo fracasé. Vámonos, muchachos, vamos a fracasar todos. Because usually when someone fails, when they backslide, they'll say, hey, let's all go. Pero Jesucristo dijo, pobrecito, tan descarriado, con razón. But Jesus said La oportunidad que les brindé la están tirando a la basura. the Pero, opportunity that I gave them, they throw it into the trash. pero yo sé lo que voy a hacer. But I know what I'm going to do. Y Jesús se presentó al amanecer. Durante toda la noche habían puesto toda su experiencia, todas sus herramientas, porque cuando nosotros despreciamos la primera oportunidad, And Jesus was going to present themselves. Throughout the whole entire night, they put in their experience, their tools. creemos que nuestra experiencia es mejor que la primera que Dios nos da. When we backslide, we feel that our experience and our knowledge is better than what God. Y se van a pescar toda la noche, porque de noche es mejor pescar que de día. And then they go fishing throughout the whole entire night because it's better to fish at night than during the day. De noche los peces emergen, de día se sumergen. During the night, the fishes, they emerge, and during the day, they submerge. Yo he pescado en los ríos de Venezuela He has fished in the rivers of Venezuela. y sé que es así. And I know that is how Los buenos pescadores pescan de noche. good fishermen, they fish at night. Pero era la experiencia humana de la primera oportunidad. But that is the human experience. Y se fueron y se descarriaron y se apartaron, abandonaron el ministerio y se fueron al mar de Galilea a pescar. They backslide and then they threw away the will of God and they went to fish. Y mi Señor Jesús dijo, les voy a dar una segunda oportunidad para que retomen la primera que les di. And then Jesus presented me, I will give you a second opportunity so you can retake the first opportunity. La segunda oportunidad que Dios te da no es para que continúes con tu oportunidad, sino para que tomes la primera con que Dios te dijo que empezara. The second opportunity that Jesus Christ gives you is not so you can continue with the opportunity that you have, but to retake and to do the first opportunity that he has given you. Tú no necesitas otra esposa. You don't need another wife. Ya Dios te la dio. God has given it to you. Hace 15, 10, 20 años, 30 años. ¿Cuántos años, pastor? 57. Esa sí es una buena y primera y única oportunidad. 57 years, that is a great Así and que unique opportunity. aprovechala, pastor. Necesitamos aprovechar las primeras oportunidades. Ah, que mi experiencia es mejor. Voy a agarrar de nuevo las redes. Cuando Jesús llamó a los apóstoles, los llamó desde el lugar de trabajo. Los llamó a orillas del mar de Galilea. We need to take advantage of that first opportunity and not count on our own experience. When Jesus Christ called the apostles, he called them from working. En la Biblia hay 2 pescas milagrosas. La primera pesca milagrosa aparece en Lucas 5
Y la segunda pesca milagrosa aparece en San Juan capítulo 21. There are two. La primera pesca, Lucas 5. Y la segunda pesca, Juan 21. In Luke 5, there's the first great fish. Y la Fishing. segunda en Juan 21. John 21. And John 21st is the second great Lire. fishing. Necesitamos entonces entender que los apóstoles despreciaron la primera oportunidad y se fueron a pescar. We need to understand that the apostles, they didn't take advantage of the first opportunity and they went to fish. Cristo los sacó de las barcas, los sacó de las redes, abandonaron los peces de la primera pesca milagrosa. Jesus took them from their reins. They abandoned the fishing before. Cuando ellos desprecian esa oportunidad de ministerio, de llamamiento, de ser los apóstoles del Cordero, And when they accepted that miracle of being an apostle, y se van de nuevo a sus andadas, a su desobediencia, una noche completa no pescaron nada. but when they went back and they had that backslide and they went back to fish, they had that whole entire night and they did not have one catch. Porque tu segunda oportunidad sin Dios y con tu esfuerzo solamente no producirá nada. Fracasarás en tu segunda oportunidad. Pero si tomas la primera oportunidad, tendrás una cosecha abundante. When you have that second opportunity and you do it on your own experience and your own knowledge, you will fail all the time. Unless you go in and you take that first opportunity that God has given you. No esperes un castigo, una reprimenda o una reprensión de Dios cuando te da la segunda oportunidad. Do not wait for a punishment or a chastise or being chastised when you take that second opportunity. Hay muchos que creen que no merecen una segunda oportunidad. Many believe that they do not deserve that second opportunity. Y por eso no están en la iglesia. Por eso se apartan de Dios y se alejan de Dios y dejan la esposa y abandonan los hijos y abandonan el hogar. And that's why they're not at church. They abandon their wives and their children and they leave the home. Porque se creen indignos. Creen que no valen nada y que no sirven para nada. Because they feel that they're not deserving, that they're not of value to anything. Pero Dios no te tratará mal But God would not treat you wrong para darte la segunda oportunidad. to give you that second opportunity. Él se presentará en el lugar donde estás descarriado. He will present himself to you in that place that you are feeling low. Él te buscará como el buen pastor. He will find you as a good shepherd, as a good pastor. Él no te reprenderá con malas palabras. He will not chastise you. He will not push you away with bad words. Él no agarrará el fuete para castigarte. He will not grab the belt to whip you. Él se presentará a la orilla de la playa. He will present himself at the border of the beach. Te agarrará con las manos en la masa. He will grab you with his arms. ¿Se entiende eso de las manos en la masa? Te agarrará con las manos en las redes He will grab the reins y montado en la barca. and he will on the boat. En tu lugar, en tu tiempo, pero no en el tiempo de Dios ni en el lugar que Dios te dijo que estabas, que debías estar. In your place and in your time, but not in the time that God has told you to be in. Y Dios no te reprenderá ni te castigará, sino que te dirá, como le dijo a los apóstoles: hijitos, ¿tenéis algo de comer? And he would not punish you or chastise you. He would be like how he said to the apostles, do you have something to eat? Él les gritará: hijos, ¿tienen algo de comer? Jesús sabía que no tenían nada, que estaban pelados. He'll say, children, do you have something to eat? And Jesus knew that they didn't have anything. They were. Dios sabe que tú no tienes nada que ofrecer, pero Él te dice: ¿qué tienes por allí para que me des? Jesus knows that you have nothing to offer him, but he'll ask you anyway, what do you have over there? ¿Cómo te ha ido en tu oportunidad? ¿Cómo te ha ido con tu fuerza? ¿Cómo te ha ido con tu estrategia? ¿Cómo te ha ido con tu experiencia? ¿Tienes algo que me des de eso?
He will ask you, how has your opportunity has gone? How has it gone with your opportunity, with your strength, with your experience? Do you have anything to offer from that? Cuando yo le preguntaba a mi madre, que ya está con el Señor, mami, ¿que tienes algo por ahí de comer? Me hacía así. When he would ask his mother, who is with God, ¿Se entiende eso? he would ask her, Mom, do you have something to eat? No And hay she would- nada. There's nothing. Y eso fue lo que los apóstoles le respondieron a Cristo. No hemos pescado nada durante toda la noche. And that's what the apostles responded to him. We haven't caught anything throughout the whole entire night. Las oportunidades que nos brindamos a nosotros mismos nos sirven ante las oportunidades de Dios. The opportunities that we get on our own selves, they hold no value compared to the opportunity that God has given us. Ellos todavía no entendían que Cristo le estaba dando una segunda oportunidad. No entendían. They did not understand that Jesus was giving them a second opportunity. Ellos They did no not sabían get que that. era el Señor. They didn't even know that was God, that was Jesus. Porque cuando estamos ciegos en nuestras oportunidades, no vemos a Cristo, aunque esté presente. Because when we are blind on our own opportunity, we do not see Jesus. Y cuando Cristo le dice a Pedro, echa la red a la derecha, And when Jesus tells Peter to throw your net to the right, le estaba recreando el primer momento, hace 3 años atrás, las mismas palabras. En el mismo lugar, en las mismas barcas, Cristo le estaba recordando la primera oportunidad brindada del llamamiento apostólico. Jesus was reminding Peter of the first opportunity that he was having 3 years prior to when he called him to the apostle. Pero todavía no tenían conciencia de que era Cristo, porque cuando estamos en nuestra propia oportunidad no conocemos al Señor. But they still did not recognize that was Christ, because when we're on our own opportunity, we do not see Christ. Y ellos dijeron, bueno, vamos a tirar la red. Y tiraron la red y no la podían sacar de lo pesado que estaba. Y aún siendo tantos, no se rompió la red, porque Dios sabe cuánto cabe en tu red y cuánto puedes tú con tu red. Dios sabe cuánto peso tú puedes llevar. And Dios when no te dará más ni te dará menos. and when they threw the net to the right, they couldn't lift it up. And because of how many fish it had, you know, God will never give you more than what you can take. The net did not break because He knows you. He knows us. Y Pedro en calzoncillos no entendía que era el Señor, hasta que Juan, que vivía recostado del pecho del Señor, le dio un codazo a Pedro. ¡Es el Señor! And John, Peter still did not understand, did not know that it was Christ. And John went and he hit him and he told him that is Jesus Christ. Ahí fue donde se dieron cuenta que le estaban dando una segunda oportunidad. And that's when they noticed that they were getting that second opportunity. Tuvieron que ver el milagro para ver la segunda oportunidad. Pues Dios también te dará para ti un milagro y hará algo grande para hacerte entrar en razón y en conciencia de que tienes una segunda oportunidad para tu matrimonio, para tu empleo, para tu finanza, para tu vida, para el propósito de Dios para ti. They had to see that miracle to actually understand that was the second opportunity. So on that Jesus Christ will do that. God will do that with you in your life. He will give you a great miracle so then you can see that second opportunity in your family, in your work, and in your finances. Y en ese momento entendieron que era el Señor. Llegaron con los peces a la orilla. Y cuando llegaron, ellos pensaban que le iban a dar de comer al Señor. And they finally understood that was the Lord. And they went to the shore with the fishes and they thought that they were going to give him to. Porque el Señor les había pedido algo de comer. Because the Lord have asked them for something to eat. Y Pedro y los apóstoles dijeron, bueno, ya tenemos hasta 153 peces de los grandes para darle comer al Señor. Debe tener mucha hambre porque hace muchos días que no lo vemos. And they said they had 153 of the big fishes to give to Jesus Christ. He must have been hungry because it's been many days. Pero cuando llegaron a la orilla, ya el Señor tenía fuego, tenía pez asado
y tenía pan para servirles a ellos, porque no somos nosotros los que le damos al Señor, es el Señor quien nos provee a nosotros. Y vieron otro milagro, porque el fuego fue un milagro, el pez asado fue un milagro, el pan fue otro milagro. And when they got to the shoreline, Jesus already had a fish, he had fish grilled, he had bread, he had flames already going. Because it's not us that provides for Christ, but him to us. He is the one that provides us with the miracles. Y fueron marcados para siempre. Esa segunda oportunidad fue definitiva para que ellos retomaran botaran las redes, los peces. Dejaron 153 peces grandes, como media tonelada de peces. And that miracle, that moment marked them forever. It was a definitive moment in their life. And then that's how they left that first catch of 153. It was a half a ton of fishes. Y el Señor le dijo a Pedro, Pedro, cuando tú estabas joven, tú hacías lo que te daba la gana, pero cuando seas viejo, extenderás tus manos, otro te ceñirá y no harás lo que tú quieras. Wow. And Jesus told Peter, he said, when you were young, you did whatever you wanted. But when you're older, you will extend your arms and people will follow you and you will not do what you want. Porque cuando andamos en nuestra oportunidad, hacemos lo que queremos nosotros, nuestra voluntad. Pero cuando Dios nos dice, es como yo digo, no como tú dices. But when we follow our own opportunities, we do things our way. But when we follow God, we do as we're told. Al final, Cristo le añade la palabra clave. La misma palabra que le había dicho 3 años y medio atrás. Le dijo, ven y sígueme. And then Jesus told them the key word. He said, the words that he said 3 years prior. He told them, come and follow me. El Señor tuvo que recrear un ambiente, tuvo que recrear el mismo sitio, el mismo lugar, la misma hora y las mismas palabras para hacerles entender que era la oportunidad que hace 3 años y medio atrás habían recibido, que debían retomarla otra vez. Alabado el nombre de Cristo. The Lord had to recreate that whole entire time, the time, the place, the whole entire situation again, just so that they can understand that was the same opportunity that he was giving them 3 years prior. Quiero que estemos de pie, por favor. Les invito a estar de pie. Please stand. Quiero contarles una ilustración que leí esta semana. Me impactó mucho. I would like to share with you an illustration that I was reading this week that impacted me very much. Es la historia de un padre sabio, muy amante de su único hijo. It's about a wise man who loved his only son. Un padre muy rico, de mucho dinero. A very rich father. Y este hombre rico veía que su hijo único era un hombre borracho. And this rich father, this rich man, he saw that his only son was a drunk. Mundano y mujeriego. A worldly man and a womanizer. Era un hombre de mala conducta. He was a man of bad morals, bad conduct. Y el padre no hallaba la forma de corregir a su hijo. And the father did not find a way to correct his son. Y la historia cuenta que este padre construyó una donde ¿cómo es que se llama? Donde ahorcan a las personas, un patíbulo. Un patíbulo, un patíbulo para ahorcar a personas. And the father, he constructed a place to hang Una horca. men. Y construyó esa horca y consiguió un mecate bien grueso, una soga bien gruesa. And he found a very thick rope. Y la colocó allí. And he placed it there. Y entonces el hijo único le dice al papá, papá, ¿y para qué esa horca? And then the only son, he went and asked his father, Father, what is that noose for? Hijo, esta horca es para ti. This noose is for you. Porque yo sé que después que yo muera, Because I know that after I pass away, after I die, tú vas a gastar toda mi herencia. La vas a malgastar. you will waste all of your inheritance.
Pero cuando estés en la ruina y cuando se cumpla todo lo que yo te estoy diciendo, ven acá y te ahorcas. Lo contrario es que tú me prometas a mí que vas a ser fiel a mis principios y vas a administrar mis bienes con sabiduría. And after I die, you will mismanage all of your inheritance, and once you're at the ruin, you will come and you will hang yourself. And the contrary to that is if you promise me that you will budget and you will do well with manage well your inheritance. Papá, tú estás loco. Yo no voy a malgastar nada. Tú siempre pensando mal de mí. And he said to his father, he said, Father, I'm not going to mismanage my inheritance. You're always thinking the worst of me. El viejo murió y pasó exactamente como su papá le había dicho. The old man died, and it happened exactly as the father said. Aquel joven tomó mucho licor, That young man, he drank a lot of liquor. malgastó todo, He wasted his money. quedó en la ruina. He was ruined. Todos sus amigos se fueron de él, All his friends left him. quedó solo He was left alone. y miró la horca que el padre había construido. And he saw the noose that his father constructed. Y se aproximó a la horca y dijo, es verdad lo que dijo mi padre. And as he neared the noose, he said, it is true what my father said. Nunca le obedecí, I never obeyed him. nunca seguí sus principios, I never followed his principles. pues lo voy a honrar al menos ahorcándome. I will honor him at least hanging myself. Y se colocó la horca, And he placed the noose, bien gruesa la soga, a very thick rope, y se dejó caer. and he fell. Y cuando se dejó caer, la soga bien gruesa que atravesaba su cuello era falsa, se había roto. Estaba llena por dentro de rubíes, diamantes, oro, piedras preciosas, una riqueza, una fortuna muy grande. And when he hanged himself, the rope was false, and inside it was full of diamonds and rubies and gold, of vast wealth. Cayó al piso y vio todas las joyas y todas las piedras preciosas. Y aquel joven dijo, tomaré esta oportunidad que me concede mi Dios. Y con esa riqueza levantó de nuevo la familia y el negocio y empezó otra vez, no la segunda oportunidad, sino la primera que una vez su padre le había dado. And as he saw that wealth, he promised, he said, I will honor him and I will take this wealth. And with that wealth, he built up his family's business, and he lifted his family. Amado hermano que me escuchas, padre de familia, madre, hijo, no menosprecies la primera oportunidad de obedecer a tus padres. Fathers, mothers, children, do not waste that advantage, that opportunity of you obeying your parents. Hija mía Jerusa, no menosprecies la primera oportunidad que te brindo a diario con la palabra. Igualmente dile a tu esposo, dile a tu esposa, dile a tu hijo, dile a alguien, hermano, no menosprecies la primera oportunidad. Dile a alguien. Tell your parents and tell your kids, do not waste that opportunity. Dile a tu esposa, That first ahora es que opportunity. nos faltan años de esta primera oportunidad. Now that we are Dile a tu still have esposo, these many years. mi amor, 20 años más, 30 años más, lo que venga. Tell your spouse 20 more years, 30 more years. Whatever may come. Seguiremos en esta primera oportunidad que Dios nos concede. Let us continue in this opportunity that God has given us. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Vamos a orar. Yo no sé si hay algún amigo presente en esta tarde. Si hay algún amigo presente, la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hoy. ¿Hay alguien que quisiera aprovechar esta oportunidad que Cristo les brinda? The Bible Si says hay that algún amigo, aleluya, gloria a Jesús. Si hay algún matrimonio que quiere darse
una segunda oportunidad para retomar el primer amor con que se casaron, yo les invito a que pasen adelante también. El segundo turno, Roberto ofrece un tiempito más porque no hay otro turno que esté esperando. Así es que, pero amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, si tus relaciones con tu esposa o con tus hijos se han enfriado un poco porque no estás aprovechando esa segunda oportunidad, ven al altar y renueva esa primera oportunidad. Yo bendigo a mi hermano que está aprovechando esta oportunidad de reconciliarse con Jesús. ¿Speak Spanish? Repite conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús,